Lagos, lagunas me decían ahí en contra. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, este día de reposo te damos las gracias por todas las bendiciones. Agradecemos porque tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia y renovar los convenios. Te damos las gracias por nuestras familias, que siempre nos apoyes, nos ayudes con tu espíritu. Agradecemos también por los líderes, por la hermana Orellana que se mejoró. Bendícenos en esta oportunidad con tu espíritu y que podamos aprender de esta clase, ponerla en práctica y que bendiga a los hermanos que no pudieron entrar para que puedan hacerlo la próxima vez. Pedimos todo esto más lo que tienes preparado con mucho amor en el nombre de tu Jesucristo. Amén. 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 Listo, entonces continuamos con la segunda parte del capítulo número 18, el sacerdocio. Adelante, hermana. Bueno, entonces hoy suplico la compañía del Espíritu, ¿verdad? Para que pueda hablar de un tema tan importante como es el sacerdocio, ¿verdad? Vamos a leer la cita número 1. Se las mandé por WhatsApp. Cita número 1. ¿Ya la están viendo? Todavía no. No. Ustedes me dicen si le requieren más vista, ¿ok? Y tal vez me la puede leer el hermano Juan Ramón. Gracias. Ahí está bien, hermano. Bueno, cita número 1. El individuo que posee el sacerdocio y se conserva fiel a su llamamiento, que se regocija de continuo en hacer todo lo que Dios requiere de él, sigue cumpliendo cada deber a través de su vida, obtendrá no solo el privilegio de recibir, sino también conocimiento de saber cómo recibir las cosas de Dios, de tal manera que que pueda entender siempre la voluntad de Dios y podrá discernir entre el bien y el mal, entre las cosas que son de Dios y las que no son. Y el sacerdocio, el espíritu que está dentro, continuará aumentando hasta llegar a ser como una fuente de agua viva, hasta que sea como el árbol de vida, hasta ser una fuente constante de inteligencia y educación para tal individuo. Los hombres, quienes son vasos del santo sacerdocio, y a él, individuo que posee el sacerdocio y se conserva fiel a su llamamiento, que se regocija de continuo en hacer todo lo que Dios requiere de él y sigue cumpliendo cada deber a través de su vida, obtendrá no solo el privilegio de recibir, sino también de conocimiento, de saber cómo recibir las cosas de Dios, de tal manera que pueda entender siempre la voluntad de Dios y podrá discernir entre el bien y el mal, entre las cosas que son de Dios y las que no son. Como el árbol de la vida hasta ser una fuente
constante inteligencia y educación para tal individuo. Los hombres quienes son vasos del sacerdocio y a quienes se les ha encomendado llevar las palabras de vida eterna al mundo, deben esforzarse continuamente en sus exposiciones, sus acciones y su conducta cotidiana por honrar la gran dignidad de su llamamiento y sus cargos como ministro y representante del Altísimo. Espérenme, que no sé aquí. No sé si es que está abreviado. Con Altísimo. El Altísimo quiere decir entonces. Mientras el santo sacerdocio se encuentra en la tierra y la gente haya recibido la plenitud del reino de Dios, se requiere una estricta obediencia a cada punto de la ley y de la doctrina y a toda ordenanza que el Señor revele. Si la fe de ustedes se concentra en el debido propósito y su confianza es inquebrantable, su vida es para pura y sagrada, y cada uno cumple con los deberes de su llamamiento en base al sacerdocio y la capacidad con que ha sido dotado. Serán ya llenos del Espíritu Santo, y habrá de ser también imposible que alguien los engañe y los conduzca a la destrucción como que una simple pluma permanezca intacta en medio de un calor intenso. Se le han encomendado llevar las palabras de vida eterna al mundo. Deben esforzarse continuamente en sus exposiciones, sus acciones y su conducta cotidiana por honrar la gran dignidad de su llamamientos y sus cargos como ministros y representantes del Altísimo. Si la fe de ustedes se concentra en el debido propósito y su confianza es inquebrantable, su vida es pura y sagrada, y cada uno cumple con los deberes de su llamamiento en base al sacerdocio y la capacidad con que ha sido dotado, serán llenos del Espíritu Santo y habrán de ser tan imposibles que alguien los engañe y los conduzca a la destrucción como que una simple pluma permanezca intacta en medio de su calor intenso. Ahí, ¿verdad? Sí. Hasta el santo sacerdocio. Sigue más. La Hasta cita, ahí pues. terminó. Bueno, pues, ok, está bien. Bueno, como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Dice que para recibir y ejercer el santo sacerdocio se requiere rectitud personal, ¿verdad? Y ustedes ahorita pudieron escuchar o leer
las grandes promesas que se hacen a los poseedores del sacerdocio que viven en rectitud, ¿verdad? Una cosa es recibir el sacerdocio, otra es tener la autoridad para ejercerlo dignamente, ¿verdad? Entonces, ustedes vieron todas las promesas y eso es lo que vamos a analizar en este momento, las promesas que los poseedores dignos del sacerdocio tienen, ¿verdad? Según lo que ustedes tienen ahí la cita. Entonces vamos a ir analizando las promesas. Díganme una de ellas, porque esta es una pregunta de información que ustedes la pueden leer ahí, las promesas que el Señor hace a los poseedores que viven en rectitud. Ajá. Díganme una de ellas. Una de las promesas. Continuar teniendo más sabiduría. Como ser una fuente de agua viva. Es una promesa. Ajá. Y dice algo, por ejemplo, hay una que... Constante inteligencia. Dice también que va a ser muy difícil que alguien nos engañe. Es una promesa también. ¿Qué ejemplo me podrían que No se le escuchó su pregunta. Se le va la onda, hermana. Ahí como que está mala la señal. Creo que está mala la señal. Sí, yo les dije al principio que así está pasando ahorita. Sí, hermana. Se congela su pantalla. Creo que se desconectó. Vamos a ver si puede conectarse, si no vamos a continuar mientras ella regresa. Sobre la pregunta, hermanos, ¿quién de ustedes puede darnos otra bendición si cumplimos con el sagrado sacerdocio? Ya dijo el hermano Juan Ramón, que dice que alguien no nos engañe. También otra de las cosas es que seremos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Otra cosa, Omar. Dice que también podremos recibir conocimiento de todas las cosas de Dios. De tal manera que vamos a entender siempre la voluntad del Padre, ¿no? Sí. Entonces el conocimiento es muy importante para poder saber la voluntad del Padre. Entonces vamos a recibir ese conocimiento si nos esmeramos, pienso yo, ¿no? Otra de las cosas ahí, que nuestra fe no será más que una confianza inquebrantable realmente, que nadie podrá quitarnos la fe que tengamos, ¿verdad? Y a causa de eso, nuestra vida será pura y sagrada completamente. Pura y sagrada, correcto. ¿Sí? Y dice que el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu del Señor, ¿verdad? Va a ser como fuente de agua vida. ¿Verdad? Que vamos a tenerlo como una fuente de agua vida, ¿verdad? Hasta que sea como el árbol de la vida, ¿verdad? O sea, es una fuente constante de inteligencia y de educación, ¿verdad? O sea, el espíritu es muy importante para que podamos recibir todas las bendiciones.
¿Y cómo creen que nosotros podemos llevar a cabo eso para obtener esas bendiciones? ¿Qué es lo que principalmente nosotros debemos de demostrar como poseedores del sacerdocio? Tenemos que cumplir, hermano, con los deberes de nuestros llamamientos en base al sacerdocio. Y continuamente, ¿verdad? Debemos de dar a demostrar de acuerdo a nuestras acciones y conductas cotidianas, que es una de las cosas importantes, porque realmente podemos recibir el sacerdocio, pero realmente no vamos a ser bendecidos si nosotros no tenemos la conducta de vida a cómo nos vamos a comportar y a demostrarlo, ¿verdad? Correcto. Y en ese caso estamos dando una gran dignidad al estar nosotros dirigidos a servir con nuestros llamamientos, con nuestros cargos, porque realmente tenemos un cargo, ya sea por medio de un llamamiento o simplemente tenemos el cargo de llevar el sacerdocio completamente y representarlo. Al momento de tener el sacerdocio estamos representando prácticamente al Altísimo, a nuestro Padre Celestial, ¿no es así? Son los representantes y dice que deben esforzarse continuamente en sus expresiones y sus acciones, en su conducta cotidiana, dice, por honrar la gran dignidad de sus llamamientos y sus cargos como ministros y representantes del Altísimo. O sea, esforzarse continuamente, eso es muy importante, ¿verdad? Cada día, cada minuto, estar recordando constantemente ese llamamiento. Cosa, hermana, ¿cómo sería nosotros como poseedores de sacerdocio? Es realmente de estar siempre obedeciendo, ¿verdad?, las leyes. Eso sería maravilloso. He conocido a algunas personas a lo largo de estar en la iglesia que se puede sentir de inmediato, con solo estar cerca de esas personas, se puede sentir esa fuerza espiritual, esa luz que llevan, ¿verdad? Algunas veces he tenido experiencias con algunos misioneros cuando han llegado a la casa, ¿verdad? Y otras veces con algunas autoridades, cuando ha venido algún apóstol, pero también con personas de aquí, ¿verdad? Que, como les digo, algunos misioneros, algunas personas que se siente ese espíritu porque están luchando por vivir de acuerdo a ese mandato que tienen, a esa bendición que tienen. Yo lo he podido sentir y qué maravilloso sería, no sé si todos lucharan por eso y nosotras como mujeres pues ayudarles también, ¿verdad? Porque también es deber de uno pues ayudarlos. Claro, ahora hermana, es la única hermana que está aquí con nosotros ahorita en el grupo, en esta clase. Yo le hago una pregunta. Para usted, ¿qué tanto significado tiene ser representada por medio de su familia el sacerdocio? ¿Cree usted que es algo tan esencial e importante que ha beneficiado personalmente a usted y a su familia el sacerdocio? ¿Qué sería si no tuviera el sacerdocio en su casa? Pues les voy a decir que cuando mis hijos eran pequeños, yo siempre dependía, pues, por ejemplo, del obispo. Tuve un obispo por un tiempo que fueron muchos años. Yo trabajaba como presidenta de Sociedad de Socorro y estuve muy de cerca con él y la esposa. Y siempre que se requería, él estaba ahí, ¿verdad? Para ayudarme con mis hijos o con una bendición, una unción, en todo momento, ¿verdad? Para mí es parte de mi vida. Y luego cuando ya se le confirió a mi primer hijo el sacerdocio, pues yo siempre andaba con ellos a la hora de conferir su sacerdocio, les explicaba, les ponía a leer. Y era maravilloso cuando ya estaba el sacerdocio en la casa, cuando nos arrodillábamos en el suelo todos agarrados de la mano para pedir por algo, para bendecir la casa, para cualquier cosa. O sea, es el poder de Dios. Y algo que me gustaba es que algunas vecinas siempre
que no tenían el sacerdocio en su casa siempre me decían, me gusta que sus hijos vengan y para darme una bendición o una unción. De hecho, cuando nos cambiamos de barrio donde vivíamos, había una hermana ya mayor que ella siempre me decía, yo no sé qué voy a hacer porque yo solo he confiado en sus hijos. Y yo le decía, no, pero hay bastantes sacerdocios. Sí, me decía ella, pero yo a sus hijos los conozco desde pequeños. Entonces, qué bonito es que algo que les enseñé a ellos era andar siempre el aceitero en el pantalón. Siempre, siempre un aceitero. Yo les compré bien los pequeñitos, porque a veces pasa que hay una emergencia y no tienen aceite. Una vez pasó algo, les voy a contar una experiencia en que mi hijo iba del trabajo, él estaba, bueno, trabaja con la iglesia, ¿verdad? Y iban para Guatemala, un grupo, y cuando iban, tuvieron un accidente porque iba demasiado veloz el joven que iba manejando y se llevaron a un hombre que iba en una bicicleta, cayó y mi hijo me cuenta que todos quedaron en shock. Y él dice que él se bajó, fue a ver el hombre que estaba tirado y dice que él inmediatamente recordó que andaba el aceitero y sin saber ni nada, le llamó a los otros, les dijo una unción rápidamente, ¿verdad? Y entonces, claro, todo el mundo que no tenían el aceite de inmediato, pero él sí lo andaba en el llavero, ¿verdad? Entonces, ungieron a este hombre y el hombre reaccionó, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues sí hubieron problemas, ¿verdad? Que con la persona que iba manejando, pero el hombre se recuperó y quedó muy bien, ¿verdad? Entonces, eso fue gracias al poder del sacerdocio, porque dice que fue un estrellazo horrible, ¿verdad? El impacto. Entonces, yo he podido ver el poder del sacerdocio en mi vida una y otra vez. Yo les podría contar tantas experiencias del sacerdocio y yo estoy agradecida por tener el sacerdocio en mi familia, ¿verdad? Tengo 2 hijos varones, ahorita mi nieto que ya se le ha conferido y ya ahorita pues ya se enviaron los papeles para la misión y luchando por estar digno, ¿verdad? Es maravilloso. Como madre y como abuela me siento grandemente bendecida. Y también como miembro de la iglesia, porque yo sé que muchos de ustedes pues están luchando. Así Gracias, que eso les hermana, puedo sí. contar. Qué bonito testimonio. Vamos a, como nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos conferido el sacerdocio, quiero decirle esto al hermano Juan Ramón de cuáles son las bendiciones y cosas que podemos hacer una vez teniendo la bendición de tener el sacerdocio, ¿verdad? Sacerdocio mayor. En este caso estamos hablando del sacerdocio Melquisedec. Podemos tener la autoridad, bajo la autoridad del sacerdocio, que podemos hacer bautismos, confirmaciones, podemos bendecir y repartir la Santa Cena. Otra de las cosas, consagrar el aceite, como estaba diciendo la hermana, para ungir a los enfermos, necesitados, ¿sí? Conferir el sacerdocio y ordenar a los oficios que todo sacerdocio va requiriendo de las personas, ya sea del sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, y a todos los oficios que tiene la iglesia, incluso también a darle las llaves a las hermanas, para que ellas puedan también tener las llaves de la iglesia y poder ellas ejercer la sociedad de socorro, poder ejercer las maestras, ¿sí? Entonces, qué tan importante, ¿verdad, hermano Juan Ramón? Todas las cosas que tiene el poder sacerdocio. Otra de las cosas, bendiciones a los padres, bendiciones a los hijos, bendiciones de consuelo a las personas cuando tengan una necesidad también, de que se sientan prácticamente con necesidades espirituales, necesidades que nosotros podemos conferir por medio del sacerdocio. Otra de las cosas que tiene es que dedicamos sepulturas también a personas cuando ya han fallecido. Una vez teniendo el poder del sacerdocio, podemos dedicar sepulturas a nuestras personas para que tengan un descanso, esa sepultura ahí, ¿verdad? Bendiciones patriarcales también, sí, así como los antiguos profetas que daban bendiciones patriarcales,
¿verdad? Sabemos que hay un patriarca en cada estaca donde puede dar esa bendición patriarcal, ¿verdad? Y por medio de la autoridad del sacerdocio. Dedicar hogares, ¿sí? Y prácticamente, qué hermoso es, ¿verdad?, tener el poder de sacerdocio. Vamos a leer, no sé si ya se conectó la hermana, todavía no puede conectarse, ¿verdad? Pero sí, ya se conectó. Vamos a leer Doctrinas y Convenios, que pueden buscarlo al 128, 18. Para ver cuáles son las proporciones sagradas que tienen las familias. 118 dice, hermano. 128, 18. 128, 18, permítame. Vamos a ver por qué fue restaurado el sacerdocio. Realmente simplemente por la ordenanza del sellamiento de parte de nuestros padres antiguos, que fueron Adán, y hasta hoy día que estamos. 128, 18, ¿verdad? Sí, ¿lo tiene por ahí? Sí. ¿Lo leo? Sí. Puede haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber en este caso que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase tocante a algún asunto u otro. Y aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio. Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, en menester que una unión entre completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidos de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Gracias, hermano. Hermanos, ¿me escuchan ya? Ya la escuchamos, hermana. Perdonen, el internet se fue, hasta en mi teléfono se fue y acaba de regresar, ¿verdad? Ya me pude conectar, pero consigamos con la clase. Yo les estaba diciendo a ustedes que una de las cosas que dice el presidente Brigham ahí es que dice que vamos a recibir conocimiento para saber cómo recibir las cosas de Dios. Entonces, les voy a decir algo, por ejemplo, se nos enseña el día que debemos de honrar, santificar el día de reposo. A veces hay personas que saben que hay que santificar el día de reposo, pero no saben, no lo cumplen. ¿Por qué no lo cumplen?
porque no saben cómo recibir las cosas de Dios, no han obtenido ese conocimiento, ¿entienden? Como no han obtenido ese conocimiento de cómo recibir las cosas de Dios, no lo guardan. Se nos manda a guardar la palabra de sabiduría. ¿Qué pasa? Igual. No lo hacen, ¿verdad? Entonces, los poseedores del sacerdocio dignos, y no solo los poseedores del sacerdocio, todas las personas que vivimos en rectitud, realmente obtenemos ese conocimiento, cómo recibir las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos consejos nos han dado los profetas? ¿Cuántas cosas nos dicen los profetas? Y nosotros sabemos que es la doctrina pura, ¿verdad? Porque, como nos dijo el presidente Nelson, lo que íbamos a escuchar en la conferencia, sabemos, pero no sabemos cómo recibir ese conocimiento. Escuchamos, nos pareció muy bonito, pero no, como no vivimos en rectitud personal, entonces tenemos ese problema de que no sabemos cómo recibir el conocimiento. No sabemos ni cómo recibir el conocimiento de saber cómo recibir las cosas de Dios. Entonces, esa es una de las promesas que se le hacen a los poseedores del sacerdocio digno, ¿verdad? Que ellos van a obtener ese conocimiento si se esfuerzan, ¿verdad? Bueno, lo podemos ver en el presidente Nelson, en los profetas, ¿verdad? Que son personas que saben cómo ellos ya saben cómo recibir las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, otra de las promesas que pudimos ver ahí, que nos dice el presidente Villañón, es que podemos entender siempre la voluntad de Dios. Entonces, el presidente Villañón primero está hablando de conocimiento y luego está hablando de entendimiento. Hay que prestar mucha atención en esa doctrina que está enseñando ahí el presidente Villañón, ¿verdad? Porque nos está diciendo que si ustedes, los poseedores del sacerdocio, permanecen dignos, entonces van a poder entender siempre la voluntad de Dios. Entonces, el conocimiento y el entendimiento lo van a tener por su rectitud. Ejemplo, cuando oramos, estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, y aunque no sea la respuesta que nosotros queremos, ¿verdad? Inclusive cuando se nos da un llamamiento, ¿verdad? Esas son cosas que vienen de Dios, un llamamiento viene de Dios para nosotros. Y a veces ni eso sabemos cómo estamos como dudando si lo vamos a poder hacer, o no es el llamamiento que yo quiero y todo eso, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a conocer y a entender, ¿verdad? Otra de las promesas que hizo el presidente Villañón ahí es que van a poder discernir entre el bien y el mal. Entonces van a ser, otra de las promesas es que van a ser bendecidos con el don de discernimiento para conocer las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios, ¿verdad? También dice, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando los apóstoles nos hablan a nosotros, nos hablan con tanta convicción que nosotros sentimos en las conferencias, por ejemplo, sentimos que lo que nos está diciendo ellos es verdad, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen el don del discernimiento llegan al conocimiento de la verdad. Lo que decía ahí el presidente Villañón, una persona que tiene el conocimiento, el entendimiento y sabe cómo recibir las cosas de Dios, es una persona que nadie la va a engañar. Nadie la va a engañar. Como qué importante es el entendimiento, ¿verdad? Esa doctrina a mí me encantó leerla. Otra es que dice que nuestro espíritu se fortalecerá y aumentará hasta convertirse en una fuente de agua viva. ¡Qué promesa! ¿Verdad? ¿Qué es una fuente de agua viva?
una fuente de agua vida es lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Es prácticamente disfrutar del Evangelio del Señor, ¿verdad? Y sus bendiciones, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y esforzarse, pues, en todas las cosas que el Señor nos brinda para poder seguir adelante, ¿no? Como ustedes recuerdan a aquella mujer que llegó al pozo y él le dijo que le iba a dar, que el agua que él le iba a dar no iba a tener sed jamás, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que la fuente de agua viva que él promete a los poseedores del sacerdocio digno, que se esfuerzan por vivirlo realmente, es una fuerza espiritual inagotable, ¿verdad? Imagínense tener una fuerza espiritual, una fuente de agua viva. Le da fortaleza para hasta perseverar hasta el fin, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdan en las escrituras a Esteban, ¿verdad? A uno de los apóstoles, ¿verdad? Que lo estaban apedreando y él seguía viendo a Dios. Qué fortaleza espiritual la que tenía ese hombre, ¿verdad? Lo estaban matando a pedradas y él seguía viendo a Dios, hablándole a Dios, conversando con Dios. Esa es una fuente inagotable de espiritualidad, ¿verdad? También ustedes saben que el espíritu domina la carne, ¿verdad? Perdón, que el espíritu quiere obedecer a Dios, pero la carne como dicen en las escrituras, ¿verdad? Que el hombre natural es enemigo de Dios. Entonces, el espíritu, cuando uno llega a tener esa fuente de agua viva, el espíritu domina a la carne. Entonces ya las cosas terrenales ya no tienen ningún valor para nosotros. Una persona que tiene esa fuente de agua viva, como dice el presidente Brigham Young ahí, hasta llegar a ser como el árbol de la vida. Dice, ¿verdad? Que una persona que tiene esa fuente de espiritualidad inagotable, esa persona puede llegar a ser como el árbol de la vida. Ay, ¿cómo es el árbol de la vida, Alma Luz? ¿Qué es el árbol de la vida? Alma Luz, yo la vi conectada. Sí. Ajá. Aquí. El árbol de la vida es el evangelio que nosotros tenemos, el conocimiento que nos lleva a lograr la perfección. Ya me dijo la frase. El árbol de la vida es llegar a ser como el árbol de la vida, es llegar a tener un conocimiento perfecto de la cosa. Leamos lo que le pasó al hermano de Jared. Leamos Éter 3:19. Éter 3:19. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Ok. ¿Lo lee este hermano o lo leo yo, Omar? Léalo, hermano. Ok. 19, ¿verdad? Éter 3:19. Y debido al conocimiento de este hombre, no se le pudo impedir que viera dentro del velo, y vio el dedo de Jesús, y cuando vio, cayó de temor, porque sabía que era el dedo del Señor, y para él dejó de ser fe, porque supo sin ninguna duda. Entonces, para el hermano de Jared llegó a tener, para él ya no era fe, él tenía un conocimiento perfecto, como pasa con los profetas o los apóstoles, ellos tienen un conocimiento perfecto de las cosas. Entonces, ya no es fe, sino
Imagínense la promesa que les hace a los poseedores del sacerdocio digno, llegar a ser como el árbol de la vida, que llegar a ser como el árbol de la vida, y llegar a tener un conocimiento perfecto de las cosas. Imagínense al hermano de Jared, por tener ese conocimiento, por tener todo el entendimiento, la fe que él tenía, ese hombre se le permitió no solo ver el dedo del Señor, verlo a él y ver todas las creaciones de Dios, ¿verdad? A ese hombre se le permitió ver cosas increíbles, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que este hombre tenía una fuente de inteligencia espiritual inagotable, ¿verdad? Entonces, pero el Señor esa es una promesa que les hace a todos los hombres de la iglesia, a todos los hombres de la iglesia. Les promete que van a ser llenos del Espíritu Santo. Les promete que no van a ser engañados. Nadie va a poder engañar a alguien y lo va a poder llegar a la destrucción si es digno de vivir y vive y cuida ese poder, ¿verdad? Porque el sacerdocio es una fuente de riqueza inagotable en la vida de cada poseedor del sacerdocio, ¿va? Entonces vemos cuántas promesas, dice el presidente Brigham Young, que tienen los hombres dignos de la iglesia, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué piensan acerca de la promesa? Víctor, ¿qué piensa acerca de la promesa que el Señor hace a los que se mantienen fieles y diligentes en el sacerdocio? Que parecen inalcanzables esas promesas. No son. Bueno, ¿qué pienso? Pero, Pues que realmente... pero ¿qué piensa usted de usted escuchó todas las promesas ahorita, ¿verdad? Me gusta, grábenselas aquí y ándelas ahí siempre. Ajá. Pues que realmente tengo que confiar en esas promesas, que si realmente soy fiel y cumplo, me esfuerzo por estar trabajando en mí, para estar obedeciendo completamente, esas promesas están abiertas para mí. Todo depende de qué esfuerzo quiera yo alcanzar y demostrarme a mí mismo que puedo hacerlas, ¿verdad? Porque es prácticamente, ¿quién no quisiera tener ese manantial de sabiduría? Todos quisiéramos, pero a veces, muchas veces se nos hace complicado porque nosotros mismos somos complicados en no esforzarnos. Hay muchas de las veces nosotros mismos ponemos muchas trabas en el hecho de que no querer conocer más porque hay más responsabilidad. Hay más responsabilidad en hacer las cosas. Y prácticamente nosotros mismos nos estamos limitando a querer tener ese conocimiento, a querer tener esas promesas realmente, ¿verdad? Si nosotros sabemos que constantemente el profeta nos está hablando, ¿sí? Nos está dirigiendo la palabra, y no es directamente el profeta, sino es directamente Dios y Jesucristo, que nos tienen ahí dando información para nuestros tiempos. Anteriormente, los profetas antiguos, ¿verdad?, tenían también la conexión con nuestro Padre Celestial y eran más estrictas las leyes en cumplirlas. Ahora que ya tenemos conocimiento, el hecho nada más es de ser obedientes y esforzarnos a hacerlas, hermano. Sí, gracias. Omar, ¿qué siente usted como poseedor del sacerdocio de saber que tiene esas promesas y que dependen de su rectitud y diligencia para alcanzarlas? ¿Qué siente? Pues yo siento que al hacer esto, hermana, el testimonio va a crecer, ¿verdad? Y se siente una paz, una tranquilidad, ¿verdad? Una seguridad de que al hacer todo eso, pues nuestro Padre Celestial nos va a dar más, ¿verdad? Muchas bendiciones y también muchas responsabilidades, ¿verdad? Va a confiar en uno, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Que depende de usted obtenerla, ¿verdad? Exacto. Porque las promesas están ahí, solo depende de usted obtenerla, ¿verdad? Entonces, Todo depende es bonito. ¿Ah?
todo depende de uno, el esfuerzo que uno haga. Sí, fíjese que Omar, realmente como poseedor del sacerdocio, ustedes deberían de sentir gratitud al Señor por tener un poder tan grande en ustedes, en su vida, ¿verdad? Una fuente inagotable de poder tienen. Y lo que hemos podido ver, por ejemplo, yo les conté que en la capacitación que tuvimos en el templo, el presidente del templo les dijo a los poseedores, a los obreros, les dijo, las mujeres nos están sacando, les dice, y ahora están en el escritorio, están en otras partes. Estamos perdiendo con el Señor, dijo el presidente laboral. Las mujeres nos están desplazando, les dijo. ¿Qué estamos haciendo? Pero ¿por qué son las mujeres los estamos desplazando? Porque somos súper diligentes con el Señor. Y lo pueden reconocer ustedes como poseedores del sacerdocio, ¿verdad? Ustedes lo pueden reconocer. Yo Sí, no digo que todas las mujeres sean. Hermana, por eso es tan importante la clase que viene al siguiente, por eso. Ajá. Sí, la sociedad de socorro. Pues sí. Bueno, imagínense ustedes que en el mundo hay 7.9 billones de personas. Hasta lo tuve que buscar en Google para que ustedes que se pongan a pensar que el 33% de esos 7.9 billones son jóvenes. El 67% son personas adultas. Imagínense, entre 7.9 billones, un poquito más de 17 millones son los miembros de la iglesia, ¿verdad? Pero no sabemos cuántos poseedores del sacerdocio hay en ese un poquito más de 17 millones, ¿verdad? Imagínate, millones, 17 millones de 7.9 billones de personas que hay en el mundo. Nosotros estamos entre las 17, un poco más de 17, vaya, le voy a poner 18, que no creo que hemos llegado, pero vaya, le voy a poner 18. Nosotros estamos entre esos 18, pero allí hay más mujeres que hombres, y ustedes lo saben, en la iglesia hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Entonces, dense cuenta qué privilegio les ha dado Dios a ustedes entre 7.9 billones de personas. Les ha dado el gobierno con el poder con que se gobiernan los cielos y la tierra. Y las promesas que les hace ahí. Si viven dignos. Es que yo me quedé asombrada de saber el 67% de personas adultas, hay más mujeres que hombres, entonces son muy pocos en el mundo, casi nada tienen el sacerdocio. Y hay muchos que lo tienen y ya no saben si lo tienen. Y aparte de que también hay unos que no lo tienen, lo tienen, pues no lo ejercen. recibieron, hay unos que lo tienen, pero no lo ejercen también. No tienen la autoridad también, algunos que ya la autoridad se les fue. Bueno, pero yo no voy a criticar al sacerdocio porque yo lo quiero apoyar al sacerdocio. Esa es mi misión en esta tierra, apoyarlo, no criticarlo. Tienen muchas cosas que criticar y créanme lo que a uno a veces le dan ganas de decirle cosas, ¿verdad? Pero yo me he hecho una promesa, honrar el sacerdocio, respetarlo, aun cuando yo sepa que esa persona no es digna, yo nunca se lo voy a hacer saber, ni se lo voy a decir algo. Siempre voy a tratar de honrar el sacerdocio. Es una promesa que yo me he hecho de ver el poder tan grande que tienen los poseedores del sacerdocio. Pero díganme una cosa, conociendo estos datos, estas estadísticas, el Señor cuenta con un grupito tan poquito en la tierra con el poder del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer usted, Omar, para que esas promesas que escuchamos, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, llegar a ser una fuente de agua viva, hasta llegar a ser como el árbol de la vida, hasta tener una fuente inagotable de inteligencia, de conocimiento? ¿Qué va a hacer usted para que el cumplimiento de esas personas llegue, de esas promesas, llegue a su vida, usted lo pueda obtener?
Bueno, y más que todo es la obediencia, hermano. ¿Verdad? Si somos obedientes al sacerdocio, a las leyes del Evangelio, ¿verdad? Entonces, y si somos perseverantes, ¿verdad? Cumplimos y nos esforzamos por cumplir y bendecir la vida de otras personas, poner en práctica ese sacerdocio, ¿verdad? Bendiciendo, ungiendo y dirigiendo a la iglesia como se debe. Entonces, es una de las maneras como nosotros podemos, ¿verdad? Recibir esas bendiciones, ¿verdad? Viva cada día consciente del poder que usted tiene. Exacto. No olvidarlo en cualquier lugar que se encuentre. Pero ahora le voy a decir a Alma Luz, y usted como mujer, ¿cómo va a ayudar a los poseedores del sacerdocio a alcanzar el cumplimiento de esas promesas? Bueno, dando mi apoyo, por ejemplo, vaya, en la familia, pues yo siempre, para todo, en lo que se necesita el sacerdocio, yo recurro a ellos, a los miembros de la familia. Y en cuanto a mis líderes, siendo el apoyo que ellos necesitan en mis llamamientos, por ejemplo. La otra cosa que yo hago es orar constantemente por ellos y por sus familias, para que sean el apoyo que de sus familias ellos necesitan también, ¿verdad? Y en mis oraciones constantemente yo pido, ¿verdad? Por mi obispo, por sus consejeros, por los del estaca, ¿verdad? Así como también por las autoridades generales, porque cada uno está haciendo su parte y esto no es fácil. Y otra cosa que yo pensaba es que a veces, ahorita que usted hizo la pregunta, ¿cómo harían ellos para honrar este sacerdocio y todo esto? Muchas veces tenemos debilidades, puntos débiles, como el talón de Aquiles, que es la historia esa, ¿verdad? Entonces, pero hay una fuente y es la oración. Nosotros podemos sincerarnos con Dios y decir, Padre, yo soy débil en esto. Ayúdame, por favor, porque yo quiero realmente honrar ese sacerdocio, quiero poder ejercer ese sacerdocio, ¿verdad? Muchas veces creo que los hombres, igual que nosotros, pues, ¿verdad? Tenemos debilidades, pero si constantemente somos sinceros con el Padre y le hablamos con el corazón, como habla un niño cuando en sus oraciones, ¿verdad? Dios nos escucha y va a ayudarnos para fortalecer esos puntos débiles, ¿verdad? Y claro, teniendo el recordatorio constantemente, ¿verdad? Que hay una frase que yo me he puesto y es los puros de corazón, y cada vez que me viene algo, ay, puros de corazón, digo yo, quiero ser parte de esos puros de corazón, y para hacerlo entonces estoy recordando constantemente cuando se me viene algo a la mente, alguna tentación, qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo creo que la oración es muy importante para que poder pedir esa fuerza. Y como usted dijo, pues lo repito, nosotros podemos orar constantemente por ellos, ayudándolos, no criticando, no juzgando, porque eso nadie es perfecto aquí. Sí, eso. No voy a juzgar ni a criticar a mi obispo porque metió la pata en algo. No, si yo no soy perfecta aquí, pero sí estoy para pedir por él y pedir que le ayude el Padre a él. Pues sí, eso, usted me ha contestado muy bien la pregunta, que usted dice, hay que orar por ellos. Al ver la debilidad del sacerdocio en la vida, porque uno puede ver la debilidad del sacerdocio, entonces uno hay que orar por ellos. Yo he tenido obispos en los que yo he podido sentir, digo yo, este hombre espiritualmente un poco, siento que no ha obtenido mucho conocimiento. A veces lo he sentido así, pero yo oro por esas personas. Luego dice, no denigrándolo, no criticándolo, apoyándolo en sus asignaciones, porque nosotros sabemos, yo que trabajo como obrera en el templo, yo puedo ver la falta de sacerdocio que hay, y tienen asignaciones y no las cumplen. Entonces el sacerdocio necesita ayudarlo a sacarle, si ellos tienen un gran poder dentro, lo llevan con ellos.
pero ellos, me imagino que a veces no se sienten apoyados. Hay obispos que a veces hasta caen en depresiones porque no se sienten apoyados. Entonces, qué importante es la oración, como dijo Almaluz. Ese es el arma más poderosa que tenemos las mujeres para orar por ellos, ¿verdad? Pero el presidente Brigham Young hace una recomendación, ¿verdad?, a los poseedores del sacerdocio. Y me encanta en lo que leyeron, esa es una pregunta también de información, pero ya quitaron la cita, entonces yo les voy a mencionar. El presidente Brigham Young dice: deben esforzarse continuamente en todo. Cuando dicen todo es en conducta, en sus expresiones, ¿verdad? Deben honrar sus llamamientos. Los llamamientos del sacerdocio son cosas muy importantes en la iglesia, porque son los que presiden y toda la cosa. Entonces, honrar esos llamamientos como ministros y representantes del Altísimo, ¿verdad? Ellos, como dice el presidente Brigham Young, son ministros y representantes del Altísimo. Entonces, deben de honrar su llamamiento. Qué importante es un poseedor del sacerdocio que cumple, ¿verdad?, con todo diligentemente. Otra de las cosas que dice el presidente Brigham Young es estricta obediencia a cada punto de la ley, de la doctrina y de todas las ordenanzas que el Señor revele, ¿verdad? Entonces, estricta obediencia a los convenios que hemos hecho en el templo, ¿verdad? De todas esas recomendaciones que el Señor hace a los poseedores del sacerdocio, el presidente Brigham Young dice, pero hay unas que es una de las recomendaciones más importantes, que es llevar la palabra de vida eterna al mundo. O sea, que ellos tienen una responsabilidad enorme, ¿verdad? Porque recuerden una cosa, el sacerdocio es para el bienestar de todos, no es solo para el bienestar personal de cada uno de ustedes o de su familia, es para el bienestar de todos. Por eso dijo ahí el presidente Brigham Young que el egoísmo y el sacerdocio no van de la mano, no son compatibles, porque el poseedor del sacerdocio no tiene que ser egoísta, tiene que bendecir, tiene que llevar bienestar a todo, ¿verdad? A todo. Qué bonito es ir donde un líder del sacerdocio, tal vez uno cargado con muchas dificultades, con muchos problemas, y salir de ahí. A mí me ha pasado que yo he ido donde mi líder y he hablado con él y he salido de ahí como que mis cargas más livianas. Este hombre fue como un médico espiritual para mí ese día, ¿me entiende? Entonces, pero hay una cosa y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué peligro corre cuando un poseedor del sacerdocio descuida la obediencia a las leyes y ordenanzas de Dios? Víctor, ¿qué le puede pasar? ¿Qué peligro corre cuando usted empieza a no cumplir con su llamamiento, que no le importen las demás personas, que sabe que puede ir a visitar a un hermano que anda bien débil espiritualmente y que te lo puede fortalecer, y que usted con su fortaleza lo puede levantar? Pues prácticamente, hermana, se me pierde el espíritu, se me pierde también mi testimonio, empiezo a flaquear completamente con todo lo que realmente he sido bendecido. Las bendiciones, puedo perderme bendiciones también, porque el hecho de ir a servir y ayudar, prácticamente estoy sirviendo y no estoy buscando bendiciones, sino que realmente el Padre me las va a dar de acuerdo a cómo nosotros nos esforzamos por cumplir con un llamamiento, con una necesidad. Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros estamos completamente bendecidos por el hecho de tener el sacerdocio, ya no más por tenerlo, pero realmente podríamos estar completamente más si nosotros nos esforzamos por estarlo siempre edificando, por estar siempre cuidándolo completamente, de que no se nos aparte de nosotros, porque también puedo perderlo completamente
y perder mis derechos el día de mañana que yo esté tentado por Satanás, porque Satanás está detrás también de los poseedores del sacerdocio. Completamente él no quiere que el poder exista aquí en la tierra completamente, porque eso le está quitando poder a él también, de que realmente el hecho de también de estarnos cuidando y administrándonos como coro de sacerdocio y trabajando junto con la sociedad del socorro, realmente le estamos ganando la batalla y completamente así como usted dice, que no nada más es para nosotros, sino es para todo el mundo. No necesariamente, Sí, porque realmente tenemos la obligación de enseñar el evangelio para que otras personas, hombres, se beneficien y conozcan las bendiciones que es el poder del sacerdocio también. sí. Por eso dice el presidente Brigham Young que el poseedor del sacerdocio que descuida sus deberes, sus responsabilidades, él dice que poco a poco se va desvaneciendo el conocimiento que tiene, porque Satanás va corriendo la línea entre el bien y el mal. ¿Qué pasa? Pierde el entendimiento y ya no sabe discernir entre el bien y el mal. ¿Me entiendes? Por eso es que cae, porque ya no saben discernir entre el bien y el mal. Entonces pierde el poder y la autoridad de Dios para bendecir su propia vida y también la de los demás. Una pérdida terrible, ¿verdad? Sí. Perder esa autoridad de Dios, ¿verdad? El Señor toma en cuenta cada esfuerzo. Yo sé que el Señor toma en cuenta cada esfuerzo que hacen para obedecer y servir en su llamamiento. Yo lo sé. Por muy pequeñito esfuerzo que hagan. Imagínense si ustedes cada semana pensaran en una persona que saben que está débil espiritualmente o se alejó de la iglesia y dice, esta semana yo voy a ir a donde tal y lo voy a ir a fortalecer. Imagínense si esa persona vuelve a la iglesia. Qué bendición para ustedes, ¿verdad? Así como estaba perdido y se lo trajeron al Señor, una oveja perdida. Entonces, después de todo lo que hemos aprendido del sacerdocio, ¿qué estarían dispuestos a hacer para alcanzar y vencer al hombre natural y para convertirse en el árbol de la vida, como dijo el presidente Brigham Young? ¿Qué estarían dispuestos a hacer para vencer ese hombre natural? Porque de repente Omar dice, bien podría ir a visitar a tal persona realmente, no, pero mejor me voy a dormir, tengo sueño, estoy cansado, trabajé toda la semana, yo no tengo descanso, y el domingo paso en la iglesia metido, en reuniones, cosas más. Y empezamos a ver todas las cosas. ¿Qué podemos hacer para vencer ese hombre natural? Para convertirnos, lo que dijo el presidente Peña, en el árbol de la vida. Ya hablamos de que el árbol de la vida es cuando una persona llega a tener un conocimiento perfecto, una fuente inagotable de conocimiento. Bueno, hermana, yo lo que podría hacer es empezar a trabajar más en mis cosas que me estorban, que no me dejan avanzar. Mis debilidades completamente, sí, en vez de mis virtudes, porque mis virtudes salen a flote, solas, solitas, y tengo la bendición de querer ayudar. Pero realmente mis debilidades completamente voy a estar ahí que me van a estorbar, como dice usted, con la persona. Realmente eso sería lo primero para mí, trabajar con mis debilidades y esforzarme y pedirle en oración al Padre Celestial que me ayude a quitármelas. Una vez que ya esté trabajando en eso, créame que realmente va a salir la fuente de la virtud, querer ayudar, querer hacer, comerse al mundo con lo que es el Evangelio completamente. Yo recuerdo cuando... Y como hablaba al principio, ¿se acuerda lo que decía al principio? Que usted va a recibir el conocimiento de saber cómo recibir las cosas de Dios. Va a aprender a recibir las cosas de Dios. Porque a veces pensamos que las sabemos recibir, pero no, porque como usted dice, tengo debilidades y todos las tenemos.
todos las tenemos. Sí. Pero esas debilidades se pueden quitar de nuestra vida cuando aplicamos todas las cosas que el Señor, bueno, cuando aplicamos el conocimiento y entendemos las cosas. Realmente, yo cuando leí porque solo me faltaban 2 segmentos pequeños, pero cuando yo leí quise desglosar esto porque es pura doctrina, súper doctrinal. Si ustedes pónganle atención a eso, yo me gustaría que lo volvieran a leer, lo que dijo ahí el presidente Miñón en esa, ¿verdad? Está muy bueno, muy bueno. Y el último segmento, que bien cortito, dice: el santo sacerdocio proporciona sagradas bendiciones a las personas y a la familia. Entonces vamos a leer la cita número 2 y a eso solo nos queda esa partecita. Cita número 2. Alma Luz. Un momento. Tiene la cita número 2 ahí. Es todo el segmento. Donde dice el santo sacerdocio proporciona sagradas bendiciones. Okay. Sí. A las personas, y a las familias. Este sacerdocio ha sido restaurado otra vez y por su autoridad nos vinculamos con nuestros antepasados mediante la ordenanza del sellamiento hasta formar un perfecto encadenamiento desde nuestro padre Adán hasta el último día. Exhorto a los élderes de Israel día a día cuando tengo la oportunidad para que vivan su religión de tal modo que el Espíritu Santo sea su compañero constante, y entonces estarán capacitados para ser jueces en Israel, para presidir como obispos, élderes, presidentes y sumos consejeros, y como hombres de Dios para llevar de la mano a sus familias y amigos y conducirlos por el sendero de la verdad y la rectitud, y con el tiempo hacia el reino de Dios. Que todas las responsabilidades que dice que tienen el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree usted, Alma Luz, que el poder del sacerdocio es tan importante para crear? Ahí habla de una conexión desde Adán, imagínense, desde Adán. Sí. Entonces, ¿por qué cree usted que el poder del sacerdocio es tan importante para crear familias eternas? Bueno, porque las ordenanzas se llevan a cabo a través del sacerdocio. Si no tuviéramos sacerdocio, esas ordenanzas no se podrían llevar a cabo, ¿verdad? En los santos templos. Entonces, es muy, o sea, va de la mano, como dice, no se puede una cosa sin la otra. Sí, ¿verdad? Sin el poder y la autoridad del sacerdocio. Exacto. Sí, no se puede. Autoridad para llevar a cabo las ordenanzas de salvación ni la exaltación. Exactamente. Hay ordenanzas de salvación y hay ordenanzas de exaltación. No se podrían llevar a cabo sin ese poder, ¿verdad? Del sacerdocio. Exacto. Vamos a leer en 131 del 1 al 4. ¿Doctrinas y convenios? 131 del 1 al 4. ¿Se la leo? Sí, por favor. 131 del 1 al 4. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener aumento. No puede tener aumento. Y entonces, vemos, ¿verdad?, que nadie va a ganar el reino celestial si no ha entrado en el nuevo y sempiterno convenio, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, que cuando nosotros entramos en el nuevo y sempiterno convenio, hacemos entonces
hay leyes. Yo no sé, yo creo que yo les mandé una imagen de una escalera, ¿va? Y ahí están las leyes que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? La ley del evangelio, la ley de sacrificio, la ley de consagración, la ley de castidad. No podemos entrar en el nuevo y sempiterno convenio si no vivimos esas leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrían hacer los poseedores del sacerdocio para llevar de la mano a sus familias y amigos y conducirlos por el sendero de la verdad y la virtud? Hay un consejo del presidente Brigham Young Pues, que ¿qué lo debemos pueden... hacer? Debemos enseñarlos a que realmente se tienen que casar en el templo. Llevar las ordenanzas, sellamientos para vida eterna con todas las familias, hijos, y enseñarles a ellos que hagan lo mismo para que puedan ellos en algún día, ¿da?, con ese nuevo convenio sempiterno, llegar hasta la gloria celestial más alta, porque está diciendo bien claro que si no lo cumplimos completamente no puede pasar de ahí, no hay aumento de nivel. No, la verdad que sin el poder del sacerdocio no hay nada, ni el bautismo ni nada. Sin esa autoridad estamos... Pero el presidente Brigham Young dice que los poseedores del sacerdocio pueden llevar a cabo ambas responsabilidades, llevar de la mano a su familia, ayudar a todas las personas a conducirlas por el sendero de la verdad, ¿verdad? Pero el consejo que el presidente, uno de los consejos que da el presidente Brigham Young es que dice que vivan su religión de tal manera que el Espíritu Santo sea su compañero constante. Entonces, el consejo es vivir digno de tener el Espíritu Santo. Y Él les promete a ustedes llenarlo del Espíritu Santo. Llenarlo del Espíritu Santo. Que sea nuestro compañero constante. Todo compañero el tiempo. Constante. Exactamente. Entonces vemos, ¿verdad?, que gracias al poder del sacerdocio. ¿Sí? Pues yo pienso que perdónenme, hermano Juan Ramón, que yo no le he preguntado nada de esas preguntas por lo del sacerdocio, ¿verdad? Pero yo sé que usted está aprendiendo. No, yo le entiendo. Fíjese que teniendo todo lo que tenemos y haciendo todo lo que hacemos o lo que debemos hacer constantemente, eso significa dar un ejemplo hacia los demás para poderlos llevar de la mano, ¿verdad? Porque tendríamos que ser un ejemplo para poderlos llevar de la mano, ¿verdad? Sí. Porque es que realmente es tan importante para ellos llevar a su familia al reino celestial y ayudar a otras personas a llegar al reino celestial. Cuando tenemos líderes diligentes que se esfuerzan grandemente por bendecir la vida de todas las personas, líderes que si un hermano no fue el domingo lo van a buscar, líderes que se esfuerzan por ejemplo, la historia familiar y la obra del templo no son cosas que a la gente le gusta hacer. Y yo, que tengo más de 20 años de trabajar en esto, yo veo gente que a mí me huye, lo digo así porque así es, porque no quieren hacerlo. No solo a usted, hermana, no solo a usted. Como yo en eso, entonces me huyen. Bueno, con decirles que yo ando en el mall y me encuentro a alguna hermana de Luisa y me mira y me dice, ay, hermana, ya me acordé que tengo que arrepentirme. Así me dice. A mí esta pena me da. Ahí viene Ana, me va a preguntar que qué hice. Le va a preguntar cómo va su genealogía, cómo va. ¿Cómo va pues su le cuento, yo tengo una línea que ya la llevo en 1525. Wow. 2 líneas tengo que ya la llevo por ahí. Entonces yo me esfuerzo por lo mío, pero yo quiero, por ejemplo, es bien difícil,
bien difícil ver a los líderes trabajar en la historia familiar. Yo cuando veo a un líder trabajar en la historia familiar, y ahí le hablo 20 años de estar en la iglesia, y yo una vez le dije a un presidente de estaca, le dije, presidente, ¿y usted por qué no trabaja? Dígame, cuénteme yo por qué no. Y usted cómo sabe que no trabajo, porque yo he visto que usted no trabaja. Usted me indexa, usted me aparece en la lista de indexadores, nunca. Pero yo no lo estoy juntando, solo le estoy preguntando por qué no lo hace. Mire, le digo, es una obra que va a bendecir su vida, la vida de sus hijos, le va a ayudar a usted a tener una fortaleza espiritual increíble, le va a ayudar a obtener entendimiento, conocimiento. Miren, hay personas que tienen una facilidad para entender las escrituras, pero eso requiere esfuerzo. Yo a veces miro personas que yo quisiera ser como ellos, pero eso es un esfuerzo que ellos han hecho para lograrlo, ¿me entienden? Hermana, paciencia, ¿sí? Hermana. Hay una cosa que nosotros hemos aprendido como líderes, ¿verdad? Y como poseedores del sacerdocio, nosotros podemos invitar, ¿verdad? A los líderes, invitarlos y, bueno, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es echarle porras, como dicen, ¿verdad? Para que ellos sientan ese deseo, pero como no es obligación, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que trabajar y demostrarle ese amor, porque ahí lo más importante es que sientan ese amor y puedan cambiar y puedan sentir ese deseo. No, y ustedes en su trabajo, la conducta de ustedes tiene que ser intachable. Un poseedor del sacerdocio en su trabajo va a trabajar entre gente que no es miembro de la iglesia. Pero ustedes tienen que marcar ahí que se mire la diferencia, ¿verdad? Entre ellos y ustedes, ¿verdad? Como lo que pasa es que lo que pasa es que para sentir, primero hay que dar el primer paso. Yo recuerdo cuando trabajábamos juntas con usted buscando, que a veces salía mareada y con ganas de vomitar, de darle vuelta a aquella cosa, cuando todavía no existía el trabajo en las computadoras. Y yo recuerdo que al principio a veces salía decepcionada de ahí, y sin embargo, cuando yo empiezo a encontrar nombre tras nombre, ahí fue donde yo me emocioné y me motivé a seguir. Y ahí es donde uno ya empieza a sentir ese amor por los antepasados, ¿verdad? Pero primero hay que dar ese primer paso que cuesta al principio, ¿verdad? Y ahora pues ya es más fácil, ya no es como nos tocó a nosotros en aquellos años. Sí, y tan importante que es ir sellando. Por ejemplo, yo tengo una bendición grande en mi vida, que fue que mi mamá hizo sus ordenanzas ella. Mi mamá se selló a su esposo, se selló a su madre, a su padre. Sus padres se sellaron a sus padres, como 3 generaciones en la misma mañana hicimos todo eso. Yo ese día le dije a mi hermana, hoy tocamos el cielo. Estaba feliz. Porque mi mamá hizo sus ordenanzas. Cuando mi mamá hizo sus ordenanzas, ella, no tuve que esperar que se muriera para que mi mamá tuviera eso. Ella se selló a su papá, a su mamá. Se llamó a su mamá y a su papá, a los padres de ellos. Y los abuelos, a los tatarabuelos. Mi mamá salió de ahí como con 4 generaciones selladas del templo. Entonces, esas son las bendiciones que yo gano también, porque mi mamá me dijo un día, antes de morir, me dijo, fíjate que yo tenía una tía, me dice que la conocía cuando era muy niña, dice, no la conocía, pero después llegó al pueblo donde nosotros vivíamos y le agarré un gran cariño. Fíjate que yo no me había acordado del nombre de ella, hasta hoy, claro, porque mi mamá ya el velo se estaba debilitando, ya en ese momento ya iba a morir. Entonces me dijo, se llamaba tal y tal, y me dio el nombre, y me dio más o menos años y todo. Y ella dijo, yo lo voy a hacer esto, yo le voy a ayudar. No lo dudo, me dijo mi mamá, yo sé que lo vas a hacer. Así me dijo mi mamá, no lo dudo, yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que vos buscás, me dice, hasta donde ella, no, ustedes no tienen idea, yo he hecho siglos de un pueblo de ahí, de nació mi abuelita,
un siglo entero con nombres a veces repetidos, que los ponían los mismos nombres y yo tenía que estar haciendo unos croquis y todo, hasta me desvelaba a veces haciendo, porque yo soy temática cuando quiero aprender algo o cuando quiero algo, hasta que lo logro. Y eso está bueno porque me ha ayudado mucho en la historia familiar. Como quisiera que los poseedores del sacerdocio oren para que los poseedores del sacerdocio amen esta obra y la vivan, porque les va a traer grandes bendiciones. Yo he tenido muchas bendiciones espirituales en mi vida, muy, muy grandes, ¿verdad? Por eso, porque trabajo en la historia familiar. También Dios me ayuda a entender a veces cosas que yo me he fijado que nos dan una clase y hay personas que salen de ahí igual, lo escucharon, pero yo no. Yo anoto y vengo con aquello y vengo a leer más y más y más. Eso es bien importante. Un poseedor del sacerdocio tiene que hacer eso, porque ellos tienen que llegar a ser una fuente inagotable de conocimiento, como el hermano de Jared, porque el hermano de Jared vio todo, se mostró el Señor a él, nunca se había mostrado a ningún hombre y a él se mostró. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga para que pongamos en práctica estas clases. Yo sé que esta clase va a motivar al hermano Juan Ramón a querer ser un poseedor del sacerdocio y obtener esas bendiciones prometidas y llegar a tener ese poder. Es el poder de Dios, es el gobierno es la ley con que se gobiernan los cielos y la tierra, ¿verdad? Y yo les testifico que yo admiro a los poseedores del sacerdocio, que son pocos en el mundo, son muy pocos en el mundo, pero yo he visto hermanos esforzarse, hermanos que yo los he visto que trabajan en albañilería toda la semana en el sol, pero el domingo ahí están con su camisa blanca y su corbata en la iglesia. Esos hombres valen oro para el Señor, yo lo sé. Créanme, ¿no? Que cuando los miro en esas situaciones, de situaciones difíciles, como yo deseara tener para ayudarles, ¿verdad? Pero realmente yo me he hecho una promesa, respetar a los poseedores del sacerdocio, no criticarlos, no denigrarlos. Aún cuando mire cosas que me pueden llevar a hacerlo, yo digo, yo lo voy a respetar y lo voy a honrar siempre. Ojalá ustedes, Víctor, Omar y el hermano Juan Ramón, cuando tengas, se esfuercen por alcanzar las promesas que dijo el presidente Brigham Young ahí. A mí esta clase me gustó mucho, mucho. Inclusive hubo tantos desafíos ahorita para poder dar esta clase. No sé por qué. Se me fue el internet 2 veces. Nunca me había pasado que se iba, pero bueno, miren, la tuvimos y aprendimos. Y yo testifico que esta es la iglesia verdadera y que solo ese poder solo existe en la iglesia verdadera. Nosotros conocemos la doctrina verdadera y debemos de estar agradecidos con Dios por ello. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Muchas gracias, hermana, por esta bonita clase que realmente nosotros como poseedores de sacerdocio nos hace reflexionar y valorar realmente esa bendición que tenemos cada uno de nosotros como miembros, como poseedores de sacerdocio, como formar parte de un coro de élderes, que realmente es el poder completamente de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, que realmente nos hace tomar conciencia que ese poder está ofrecido a cada uno de nosotros. El hecho es nada más de ser obedientes, cumplir, esforzarse. Nuestro Padre Celestial sabe de cada uno de nosotros, nuestras aflicciones, nuestras debilidades, pero más simplemente Él pone y da mucha confianza a cada uno de nosotros para que nos esforcemos y utilicemos ese poder para beneficio principal de nosotros y bendecir a otras familias y bendecir a su evangelio para que siga creciendo, darse a conocer a todas las personas que muchas veces no conocen o no conocieron, y por eso mismo Él mismo restauró las ordenanzas con el profeta Elías para que esa
personas que ya pasaron tengan también la oportunidad por medio de nuestros templos, que somos una iglesia privilegiada, que tenemos los templos donde seguimos trabajando en su obra, por aquellos que ya están detrás del velo y están pidiendo, ¿verdad?, por parte de nosotros. Entonces es una cosa importante que también nosotros como poseedores del sacerdocio tomemos importancia de que realmente las obras que se lleven a cabo en el templo las sigamos haciendo y sigamos transmitiendo esa necesidad. Como usted es una miembro de que trabaja en la obra genealógica detrás del velo, ve la necesidad, ¿verdad?, de que esas personas que ya están muertas ocupan de nosotros también. Entonces tenemos el privilegio de tener también ese poder para poderlas llevar a cabo. Le damos las gracias, hermana, y antes para finalizar, no sé si alguien más tenga un comentario para terminar esta linda y maravillosa clase. Pues yo quería comentarles, hermanos, de que realmente yo siempre he sabido de que el sacerdocio es parte muy, muy importante, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad? Y que por medio del sacerdocio nosotros podemos hacer casi todo en nuestra vida, todo prácticamente, ¿verdad? Yo me recuerdo que trabajábamos muy duro cuando estuve yo, ¿verdad?, ahí en el barrio, en la estaca ahí de Comayagüela, en el barrio del Country. Trabajábamos y caminábamos mucho, ¿verdad?, para ir a visitar a los hermanos allá en Los Laureles, en la San Francisco, en la 21, ¿verdad? Y íbamos con los hermanos, ¿verdad?, a visitar. Yo me acuerdo, uno de los hermanos que me enseñó fue el patriarca, mucho, mucho, ¿verdad?, la constancia y la importancia también de magnificar el sacerdocio, ¿verdad? Y poderlo llevar en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso me ha ayudado hasta el día de hoy, en los 40 años de conocer la iglesia, me ha ayudado mucho, ¿verdad? Y falta mucho, ¿verdad? No ahí se acaba, falta mucho, así que es bonito reconocer realmente que si nosotros ¿verdad?, lo llevamos siempre en nuestra mente, ¿verdad?, y que podemos ayudar a otras personas, es una gran bendición realmente. Y lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, si alguien no tiene más un comentario, le damos las gracias a la hermana por esta hermosa clase. Gracias, hermana Alma Luz, también por sus testimonios y comentarios que nos dio acerca del poder del sacerdocio. Y al hermano Juan Ramón, que prácticamente yo sé que en un momento más cercano va a estar recibiendo esas bendiciones realmente, porque ya las tiene. Y realmente es un privilegio, ¿verdad?, tenerlo aquí con nosotros, porque él siempre se esfuerza por tener un buen conocimiento acerca de lo que es todo lo que tiene la iglesia para cada uno de nosotros como miembros y no miembros, porque también las personas se benefician también de todas las cosas que tiene la iglesia. Vamos a terminar entonces, hermanos. Les doy las gracias. Gracias, Omar. Gracias, hermana Orellana, hermana Maluz y hermano Juan Ramón. Vamos a terminar entonces con la última Gracias oración. a usted también. No, gracias, hermana. Y vamos a terminar con la última oración, y para la próxima clase estoy emocionado porque va a venir la Sociedad del Ahora Socorro, viene y lo yo de quiero nosotros. escuchar. Aquí tenemos unas líderes de la Sociedad del Socorro también. Vamos a terminar entonces con la última oración. Se la vamos a pedir que nos la ofrezca la hermana Alma Luz, por favor. Gracias. Bueno. Bondadoso Padre que estás en los cielos, en esta noche queremos darte las gracias por este día de reposo, Padre, y por estar ya finalizando el día y empezando la noche, Padre, con esta bendición de haber recibido esta clase, Padre, que habla del sacerdocio. Gracias por toda la instrucción que nos has dejado a través de los profetas, Padre, y de este profeta de Brigham Young. Gracias, Padre, por
la maestra que se esfuerza, Padre, por llegar al fondo del conocimiento de estas clases. Gracias por esta oportunidad, Padre, en la cual podemos aprender todos. Gracias por todo el grupo y pedimos le bendigas a cada uno de los poseedores del sacerdocio con ese deseo, Padre, de poder conocer más de esta gran bendición y que les bendigas con esa fortaleza que necesitan, Padre, para llevar a cabo todo cuanto se requiera de ellos, Padre. Que nos ayudes a las mujeres para hacer esa ayuda que ellos necesitan también, Padre. Bendice a ellos y a sus familias, a cada uno de los de este grupo, Padre, y a la maestra. Agradecemos estas cosas, pidiéndote que en las próximas puedan conectarse los hermanos que no se conectaron, Padre, que puedan vencer los obstáculos. Y lo dejamos con agradecimiento en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.